Muy bien, acabamos de ver la libertad de Jesús, que tiene que ser así, que tiene que ser un hombre completamente libre para manifestar que el reino de Dios es un valor absoluto y en él tiene centrada del todo su vida. Pero entonces Jesús paga un precio por su libertad. Hay una característica propia del hombre enteramente libre y es su soledad. Su soledad en el caso de Jesús, porque sus discípulos no terminan de entenderle, en primer lugar, porque su familia piensa que está loco e incluso va por él para hacerse cargo. Y en tercer lugar, porque Jesús, que conoce el corazón del hombre y de quienes lo acompañan, no confía del todo en ellos, precisamente por eso, porque conoce su corazón. Y como habíamos dicho anteriormente, en la exposición de los milagros de Jesús, no valoraban sus acciones por aquello que había que entender detrás de sus acciones, detrás del milagro, sino por la utilidad inmediata que el milagro le prestaba. Y como Jesús conoce esa actitud y conoce la profundidad del corazón, entonces no confía en esas personas que lo rodean. Volvemos a repetir, los discípulos no terminan de entenderle y además sus familiares piensan que está loco y entonces van por él para hacerse cargo. Esta soledad en medio de la multitud que lo sigue es la que caracteriza la persona de Jesús, libre completamente frente a los condicionamientos que normalmente marcarían las personas de nuestro tiempo y obviamente pues del suyo, de la época de la que estamos hablando. Esa libertad le pasa otra factura a Jesús. Jesús está yendo contra el poder establecido, contra las normas y costumbres del pueblo de Israel de la época y sobre todo contra el poder establecido. Y entonces, paradójica y curiosamente, poderes que jamás se hubieran reconciliado lo hacen para confabularse contra Jesús. En primer lugar, pues los fariseos se incomodan contra Jesús porque rompe sus esquemas, porque va contra todas sus ideas que son las ideas de la ley y una ley que se ha convertido en ilegítima, porque va contra el bienestar del hombre. Se reconcilia entonces con Pilatos y Pilatos se deja reconciliar con los fariseos porque tiene que defender su puesto como procurador romano ante el César y con su puesto pues su sustento. Y además, pues los sacerdotes, imagínense el procurador romano reconciliado con los sacerdotes, porque los sacerdotes tienen miedo de perder el poder que Jesús amenaza con la manifestación del reino de Dios. Como vemos, la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue un error, fue el precio pagado por su libertad para poder manifestar ante todos nosotros el reino de Dios. Y entonces los sacerdotes, judíos y fariseos llegan a expresar: nosotros tenemos una ley y de acuerdo a esa ley Jesús debe morir. Lo específico de la muerte de Jesús es que muere como un delincuente, muere como un condenado delante de la ley. La muerte de Juan Bautista fue, por ejemplo, una muerte gloriosa, puede considerarse como un mártir ya que muere a manos de Herodes, pero Jesús muere a manos de los representantes de Dios y Dios, su Padre, frente a esta situación guarda silencio. Hay un detalle que llama la atención en la narración de la pasión de Jesús y es que es costumbre ofrecer a los condenados una especie de vino muy aromatizado para adormecerlos y menguar un poco el dolor de la tortura, del tipo de muerte a la que Jesús va a ser sometido. Y sin embargo, pues Jesús se niega a este anestésico, entre comillas, y asume del todo el dolor de la cruz como asume del todo el dolor humano. A Jesús no lo acompaña solamente el dolor físico, sino que lo acompaña el dolor de una condena injusta, lo acompaña el dolor de la burla de sus enemigos, lo acompaña el dolor del abandono y de la traición de sus amigos, pero sobre todo lo acompaña el dolor de ver frustrada la manifestación, de ver frustrada, entre comillas, la manifestación de la obra de su vida, que era la construcción del reino de Dios. Y es
llama la atención aquello de no haber aceptado el vino muy aromatizado o el vino con mirra, para decirnos a través de ese signo, como en los milagros, que Él asume del todo el dolor humano. El dolor humano que la manifestación del reino de Dios quiere venir a sanar. Y habíamos dicho de qué manera Jesús sufre en su cuerpo, en su dignidad, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus afectos. Pero no es el único dolor que acompañará a Jesús y no es el peor. Había una profunda convicción en el pueblo de Israel que si se era fiel a la ley de Dios, que si se era fiel de corazón a Dios, en amarlo y en obedecerlo, entonces Dios correspondería protegiendo y favoreciendo desde todos los aspectos la vida de quien le era fiel. Y esa era la profunda convicción en el Antiguo Testamento antes de Jesús. Vamos entonces a ver en una próxima oportunidad cómo esta profunda convicción del Antiguo Testamento es, digamos, superada por la muerte de Jesús y de qué manera nos implica también a nosotros.